Aquí estamos una vez más, ¿verdad? Siempre el equipo trabajando desde Nicaragua en el departamento de Carazo, específicamente en el municipio de Diriamba y más específico en la finca Caupolicán, propiedad de don Mario Navarrete y su esposa Ninoca Rivera, nos acaba de confirmar. Estamos aquí todos los compañeros y compañeras y mi persona para que comencemos a ver el tema del clima. Lo vamos a ver de forma general lo que es el clima, pero después obviamente nos interesa como productores hablar de la producción del clima. Entonces a mí siempre se me queda una duda, don Miguel, acerca de que, por ejemplo, hablamos de clima. ¿Qué es el clima para usted, don Miguel? Bueno, son el comportamiento de las condiciones climáticas, que es casi por lo que estamos repitiendo, de la lluvia, el agua, el viento, el sol, el grado de impacto solar que tenemos y las temperaturas altas y bajas. Ese como clima, la lluvia, rocío, ahora estamos aprendiendo a hablar de las presiones barométricas, cosa que antes no hablábamos de eso, que habría que incluirlo entre las condiciones del clima, ¿no? Porque eso como que baja, trae lluvia, sube, más calor, más temperatura más fuerte. Entonces eso todo lo que marca el clima y cómo nos afecta en el campo. Correcto, don Miguel, se le agradece su participación, excelente. Aprendimos, ¿verdad? No hay un aparato que mida el clima, lo que hay es un conjunto de aparatos que miden los elementos del clima. Por ejemplo, Rafael, entre otras cosas, el clima es la lluvia. ¿Vieron? A veces llueve, a veces no llueve. A veces hay un periodo lluvioso, hay un periodo seco. ¿Vieron? Es importante conocer el comportamiento de las lluvias. Las lluvias caen más fuertes de un momento a otro, pero también es importante conocerlo de las temperaturas. Hay meses más calientes que otros. Es importante conocer que hay días que son más calientes que otros. Pero, compañeros, para aterrizarlo a esa parte de la producción, nosotros sabemos que cada uno de estos elementos del clima es importante, pero consideramos que la lluvia es relevante para eso, o sea, el agua en la planta. La duda que a mí me queda, compañera Yadira, en general, es que digo yo, cuando yo como productor voy a establecer por primera vez un cultivo, siempre pienso, ¿qué será lo más importante para establecer esa plantación? Y yo digo, voy a escuchar su opinión después, que lo más importante para mí es la semilla, porque la semilla es la que garantiza la viabilidad de la planta. Una buena semilla me va a garantizar que pueda tener una buena planta. Una mala semilla o una semilla chiquita, una semilla enferma, una semilla quebrada, no me va a servir igual que una semilla sana, fuerte, grande, entera. Pero sin embargo, después de la semilla, lo más importante es el agua, porque el agua en el cuerpo de la planta es el que facilita la producción. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué es más importante, el agua o la semilla o las dos cosas? Ambas cosas. El agua es importante. También la semilla. ¿Y para qué le sirve el agua a las plantas? Para germinar. Para crecer, para germinar, ¿verdad que sí? O sea, ¿se imagina una planta sin agua? Se seca. Se seca. Y al secarse, se muere. O sea, dejamos la producción, ¿verdad que sí? Ok, entonces eso es lo que queremos ver ahora, la importancia de las lluvias para la agricultura. Porque déjenme comentarle que el agua en la planta es importante, pero no solo que esté adentro de la planta. Es importante que el agua circule por la planta, la circulación. Y esa circulación la establece el clima, la demanda, la temperatura, el viento. Es lo que provoca una demanda en la planta para que el agua se mueva como se mueve el agua a través de una manguera. Se mueva a través de las plantas y en ese movimiento es que las hojas abren unos hoyitos que se llaman estomas, y esos hoyitos son los que facilitan que la luz entre y se haga un proceso que se llama fotosíntesis, o sea, donde la planta funciona como un laboratorio para producir biomasa, para producir flores, para producir frutos, para producir más semillas o para producir crecimiento también de ella misma. Dicho eso, entonces, muchachos, vamos a dejarla por ahí en este momentito para que pasemos a ver con más detalle cómo es la importancia al menos de dos elementos, porque no vamos a poder cubrirlo todo, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de las lluvias y su importancia para la agricultura. Queremos hablar del tema del clima. Y ya, ratito atrás estábamos conversando y pudimos entender que el clima como tal no es una cosa que se puede medir por medirse.
Que lo que pasa es que dentro del clima podemos medir la lluvia o podemos medir la temperatura o podemos medir otros elementos como el viento, la velocidad del viento, la dirección del viento, o podemos medir la humedad relativa o el punto de rocío, muchas cosas. Y obviamente que para cada uno de ellos se va a requerir un aparato especial para medirlo. A nosotros nos interesa mucho la lluvia porque la lluvia es, o las precipitaciones, como ustedes quieran llamarlo, es lo que nosotros hemos utilizado para clasificar muchas veces las zonas en Nicaragua. Por ejemplo, decimos en algunas veces que Nicaragua se clasifica de 3 maneras: las zonas secas, las zonas húmedas y las zonas intermedias, o semisecas o semihúmedas. Y decimos, ¿verdad?, que las zonas secas son aquellas zonas en donde, por ejemplo, llueve entre mayo y noviembre, pero desde noviembre, diciembre, enero, pero casi no llueve. Y esa resequedad se nota en el suelo, esa resequedad se nota en la caída de las hojas de las plantas. Tenemos otras zonas que son clasificadas como zonas húmedas, en donde el principal indicador es la vegetación. La vegetación siempre se mantiene verde todo el año. Eso es un indicativo de que está lloviendo 6, 7, 8, 9 y hay lugares en Nicaragua que hasta 10 meses al año llueve. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ir conociendo, no solo en nuestra zona general, sino en nuestra finca, si esa zona es seca, es húmeda o es semihúmeda? Lo ideal, lo indicado siempre es que nosotros como pequeños productores agropecuarios en nuestra finca, algunos le llaman agroecosistema, en nuestra finca podamos tener un aparatito que mida las lluvias. Y ese aparatito le han puesto el nombre de pluviómetro. Ese es un pluviómetro, es un aparato que sirve para medir las lluvias diarias en nuestra finca. Ustedes, ¿verdad?, se estarán preguntando qué es eso de pluviómetro. Yo les digo sinceramente que en nuestra experiencia un pluviómetro es un bote, es un tanque, es un aparato que lo correcto es que debería tener una forma bastante homogénea. Ahí me disculpan si no soy gran dibujante, pero tiene que ser un aparato que tenga la boca del mismo tamaño del fondo, o sea que tenga una forma recta. No, en términos principales, no podría ser algo así, por exagerar. ¿Cuál es la idea? De que entonces este aparato, nosotros venimos, ¿verdad?, y lo colocamos sobre un palo, teniendo una determinada altura, por lo menos 1.20, 1.30 metros de altura, de forma que todos los días, a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, usted va o manda a su chihuín a que vaya a hacer la lectura de cuánto es la cantidad de agua que cayó. Esa lectura la vamos a hacer utilizando una regla o una cinta métrica, si a usted le parece bien. Esa regla o cinta métrica nosotros la vamos a introducir de manera que hasta donde quede mojado, esa es la cantidad de lluvia que cayó. Y usted dice, cayeron 12 milímetros de agua. Y esa cantidad, usted va a agarrar una hojita tamaño carta y esa hojita tamaño carta, usted le va a ir apuntando la fecha. 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero y va anotándolo. Todos nos preguntaremos, ¿y qué esa babosada para qué sirve? ¿Qué atraso nos está provocando? Si yo no miro que está aumentando la producción teniendo esos datos así. Pero yo me permito sugerirles, recomendarles y casi indicarles de que en una finca no es posible que no haya un pluviómetro o la información proveniente de un pluviómetro para pensar qué es lo que se va a cultivar. Por la siguiente razón. Cuando usted ya ha transcurrido un año, o 2 años, o 3 años, o 4 años, o 10 años, usted puede verse que puede construir una figura aquí, que comience en el mes de enero, que termine en el mes de diciembre, que vaya mes a mes avanzando,
¿verdad? De manera que entonces yo voy a poder ver cómo se comportan las lluvias en mi territorio. Y si aquí lo que yo tengo es la cantidad de lluvia que cayó, me voy a permitir ver un gráfico de esa naturaleza. Y seguimos pensando, ¿y ese gráfico para qué? Si estamos a nivel de pequeños productores. Sencillamente, estimados compañeros productores de todo Nicaragua, usted esté en la zona seca, en la zona intermedia o en la zona alta, o donde usted quiera ubicarse, o su finca, usted necesita conocer este gráfico para saber cómo es la forma que va a cultivar cada vez que deba de hacerlo. Lo que indica la raya es dónde se puede cultivar bajo lluvia. Donde no hay raya, hay que cultivar utilizando riego. Lo siguiente, me refiero a esto, miren, esta rayita es lo que ha estado lloviendo. Eso significa que donde llueve podemos cultivar, gracias a Dios, por la lluvia que cae del cielo. Pero donde no hay y queremos cultivar, tenemos que utilizar riego. Esto nos indica directamente este gráfico cuál es el momento en el año cuando comienzan las lluvias. Y las lluvias comienzan, por ejemplo, normalmente en el mes de mayo o en el mes de junio. Pero las lluvias descienden o se producen o se ocurren más bajitas a partir del 15 de julio, que comienza algo que se llama la canícula. Vamos a tener un periodo de tiempo entre mayo, junio hasta agosto. ¿Qué significa ese periodo? Significa ese periodo que es el tiempo en que yo debo de cultivar o maíz o frijol. Estamos hoy hablando de granos básicos, recuerden, pero necesito saber si la variedad que voy a utilizar es de ciclo corto o de ciclo largo. ¿Quién me lo determina? Me lo determinan las lluvias. Yo dispongo de 50 días con lluvia, un ejemplo. Yo necesito establecer una variedad que se satisfaga su sed de agua por 50 días. Si yo utilizo una variedad de ciclo más largo, voy a tener problemas porque sencillamente va a ocurrir que la planta va a estar floreciendo, va a estar llenando granos, va a estar madurando sin agua. Y saben lo que eso significa, que nuestros cultivos, su mayor sensibilidad al agua ocurre en la floración y en el llenado de grano. Entonces, obviamente lo que nos dice aquí es que nuestro periodo de primera tiene una duración de cierto tiempo y eso me va a establecer qué puedo sembrar. Luego que se presente la canícula históricamente ocurre entre el 15 de julio y el 15 de agosto. En ese tiempo o no llueve o baja la cantidad de lluvia. ¿Qué significa eso? Que ese periodo lo podemos utilizar para cosechar o lo podemos utilizar para preparar tierras y prepararnos nosotros con todos los insumos para establecer la mejor siembra del año. Que esa mejor siembra del año ocurre en la postrera. ¿Por qué la postrera? La postrera comienza el 15 de agosto y nos va a llegar hasta noviembre, posiblemente. Entonces vamos a tener más días con agua que en la primera. Y vamos a tener más cantidad de agua que la primera. O sea, como dicen, va a haber más rielazos de agua. Llueve más días y llueve más cantidad de agua por día. Entonces, ese periodo es el que nosotros aprovechamos para sembrar la postrera y sacar mejor producción. ¿Por qué decimos que debería ser mejor producción? Porque si yo pongo como ejemplo que igual cultivo maíz de primera que maíz de postrera, significa que en la postrera yo espero tener un mejor rendimiento que en la primera. Hay lugares en Nicaragua que lo que acostumbran es en la primera, lugares muy secos, que en la primera lo que hacen es que siembran un poquito, siembran variedades de ciclo corto, pero dejan la postrera para sembrar la mejor producción, o sea, la producción comercial. Vamos a darle la palabra al compañero Miguel para que nos opine sobre esto. Bueno, yo tengo una experiencia con el uso del pluviómetro. Yo hace tal vez en el 1995-94 arranqué a trabajar con una finca de café. Y de repente llegó alguien y pues me regaló un pluviómetro, que yo ni sabía para qué servía, ¿no? En eso fuimos aprendiendo con el tiempo que la lluvia, la floración, por ejemplo, caso del frijol, caso del café, del limón, si no marca 30 litros continuos, tal vez en una semana,
adiós floración. Igual pasa con los frijoles. Te ayuda a controlar que si en tu etapa el campesino debe llevar el control de cuándo cae a floración. Y entonces, si no hay lluvia en ese periodo de floración, ya de ahí va mal porque no va a tener buena cosecha, no va a tener rendimiento. En el caso del frijol necesitamos 600 milímetros como mínimo, con las variedades normales, aunque ahora hay sequía, fuerte sequía y que requieren menos posibilidad, menos cantidad de agua. Entonces eso es lo que nos permite, porque normalmente hay veces la gente siembra a la voluntad de Dios, dicen, pero también nosotros tenemos que aprender a saber cuándo yo necesito para floración, cuándo y cómo se me comporta. Ahora que tengo el plumento me doy cuenta que con la sequía tuve 800, periodo normal tenemos 1200, periodo bueno 1600, 1800. Vamos a darle la palabra al compañero Raúl. Sí, es que este es un tema de gran importancia para nosotros los productores, principalmente porque estamos tratando de un instrumento que le sirve al productor para varias cosas. Una de las cosas es para saber la cantidad de agua que nos cae en determinado tiempo, ¿verdad? Y eso nos permite, como decía acá el amigo Isidro, era para saber qué cultivo vamos a establecer. Sin embargo, este instrumento le ha servido al productor para poner su barba en remojo. Cuando yo digo eso, es porque decimos, ¿qué cultivo voy a establecer? ¿Verdad? Porque ahora ya aquí Diriamba, que tiene distintas zonas climáticas, porque decimos, tenemos la zona baja que está entre 0 a 100 metros, tenemos la zona media que está entre 100 a 300 metros y la zona alta que está entre 300 a 650 metros. Eso nos permite establecer cada uno de los cultivos. Pero sin embargo, con este cambio climático, este instrumento nos ha venido a dar un dato bien importante, que las lluvias ya no son como antes, que antes eran las lluvias, por decirle algo, 20 milímetros te dilataba más o menos entre 3 y 4 horas, ahora te está lloviendo en poco tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Que tenés que verlo, cómo tenés que almacenar esa agua, porque realmente a nosotros los productores, acá, que tenemos suelo bastante con topografía bastante inclinada, nos hace un daño grande. ¿Cuál es? La erosión del suelo. Entonces nosotros decimos, vamos a hacer obra de conservación, porque ya hemos mirado que tan solamente en una hora nos llueven 100, 200 milímetros, y eso se nos lleva a nuestro mejor suelo. Entonces nosotros decimos, además que me sirve para medir la cantidad de agua, me sirve para tomar medidas, ¿verdad? Tomar medidas, ¿qué voy a hacer para que no me siga haciendo grandes daños, sino que me venga a ayudar? Entonces es así que nosotros los productores almacenamos agua para en determinado momento, que como ustedes decían, ¿en qué momento la planta necesita mayor cantidad de agua? Es en el momento de la floración y el llenado de frutos, ¿verdad? Es por eso que nosotros sembramos de primera, que las aguas son muy bajas, ¿verdad? La cantidad de agua que nos llueve son muy bajas, sembramos cultivos de ciclo corto para garantizarnos la semilla de postrera. Y de postrera sí ya nos damos el lujo de sembrar cultivos, ¿verdad? Que toleren mayor cantidad de agua y a la misma vez mayor distancia del periodo, que sea un poco más larga, ¿verdad? Por eso es que nosotros ahora hemos dicho de que estamos sembrando semilla híbrida, principalmente de hortaliza en el periodo de postrera, ¿ya? Debido a que este instrumento nos da los elementos necesarios para saber qué cantidad de agua nos va a llover en ese instante. Pues en lo que hemos venido conversando podemos llegar a algo, y es a comentarles lo siguiente. Se dice de que hay una relación entre la duración de la variedad y el rendimiento. Las variedades de ciclo más largo tienen más rendimiento, más producción que las variedades de ciclo corto. Entonces nosotros deberíamos esperar en la postrera una mayor producción que en la primera. Si en los dos casos sembráramos maíz, deberíamos esperar más en la postrera que en la primera. El otro comentario que salió de la plática de aquí de Miguel es que yo quisiera retomarlo sin generar algún tipo de discordia, ¿verdad? Que para nosotros, desde la Universidad Nacional Agraria, siempre decimos que más importante que conocer cuánto es lo que llueve todo el año, para el tema de granos básicos, es más importante saber cuánto nos llueve en el periodo que estamos sembrando. Por ejemplo, si el frijol dura 75 días, a nosotros nos interesa saber
cuánto llovió en esos 75 días. Entonces, la clasificación general que hacemos de las zonas es zonas secas, zonas medias y zonas húmedas. Ah, ¿por qué una zona seca? Porque llueve menos de 800 milímetros al año. Pero esos 800 milímetros, ¿cómo se distribuyen en todo el año, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre? Y obviamente que nos interesa sobremanera esa distribución al momento del cultivo de frijol. ¿Cómo se comportaron las lluvias durante el frijol? Es más relevante que saber cuál es la precipitación total anual. Lo que no quita que sí es importante conocer la precipitación anual, porque la precipitación anual es la que nos indica todos los momentos en que debemos de cultivar. Es relevante, por ejemplo, en estos casos, cuando conocemos la precipitación anual, saber las fechas de siembra. El Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio distribuye un documento que maneja la información climática, que te indica cuáles son las fechas de siembra más adecuadas para realizarla. Nosotros, desde nuestra finca, sabemos que hay una serie de elementos que tenemos que considerar para considerar esto cierto. Es importante la información general. ¿Cuál es la información general? Que sabemos cómo se mueven las nubes y que sabemos que si en mayo, junio, aquella nubazón viene del lado del este, significa que ya se está estableciendo el invierno. Es importante que nosotros sepamos que la información que nos dice es que ya el invierno está ocurriendo. Pero nosotros, como productores agropecuarios, tenemos que considerar los elementos locales importantes, que más luego le voy a preguntar a Israel, como es el tema ese que por qué llovió el 6 de febrero, qué indica eso para la producción. Eso sí es una información local importante. Como importante saber de que aunque nos dijeran que ya el invierno está establecido, nosotros no somos tan tontos de salir corriendo a sembrar, sino que nosotros vamos a ver nuestra tierra y vamos a ver, ya llovió. Ya llovió 1, 2 o 3 veces, pero ya estoy en mayo, junio, porque si llueve en febrero, yo sé que no es adecuado para que yo cultive, aunque lluevan 4 veces. Yo voy a esperar mayo, junio que se establezca el invierno. Pero una vez establecido el invierno, yo decido que ya llovió 1 vez, 2 veces, 3 veces, me voy con mi machetito y comienzo a revisar el suelo, qué profundidad tiene húmeda el suelo. Y yo digo, ya tiene suficiente profundidad como para que yo ponga la semilla, se humedezca la semilla y germine. Y en ese momentito yo tomo la información de sembrar. ¿Vieron? Entonces conjugo la información que nos da el sistema con la información que yo obtengo de mi finca para tomar la decisión de que es el momento de sembrar. Yo como productor, para sembrar en la finca con el medidor del agua que tengo que tener la capacidad de 60 milímetros para poder sembrar. Para poder sembrar los granos básicos. Pero si esos 60 milímetros le caen en febrero, usted siembra el 6 de febrero. No, porque no es su fecha. ¿Y cómo sabemos cuál es su fecha, don Israel? Bueno, yo porque porque el invierno se establece de mayo para adelante. Ya, le estoy explicando. Me está lloviendo en febrero, esa agua no es buena para mí, porque no hay invierno. Si llueve el 6 de febrero, quiere decir que el invierno va a empezar en mayo. Si llueve el 15 de febrero, quiere decir que va a empezar en junio. Hay una relación entre esas lluvias así, ¿cómo le llaman ustedes? Pinta y el verdadero invierno. Sí, es que las pintas se dan de la siguiente manera. Los primeros 6 días de enero se miden, ¿verdad? Si llovió el primero, quiere decir que enero, mayo va a ser bueno. Si llueve el 2, quiere decir que junio va a ser. El 2 de enero. Si llueve el 3 de enero, decimos junio. Entonces, así hasta llegar a los 6 meses que nosotros tenemos contemplado de historia de lluvia, que es donde nosotros dividíamos. La primera son 3 meses y la postrera son otros 3 meses, que nos divide lo que nosotros llamamos, lo que todo el mundo dice, ya se va a lo que nosotros decimos, del 15 de julio al 15 de agosto, ¿qué es lo que decimos nosotros? La canícula. La canícula. Entonces, la canícula separa lo que es la época de primera y la época de postrera. Entonces, aquí tradicionalmente en Diriamba o Carazo, lo que es la época de primera, llueve muy poco, estamos diciendo un 40% menos que la época de postrera. Nosotros, los pequeños productores agropecuarios, deberíamos tener nuestro expediente también, porque los datos contribuyen a mejorar la información y la toma de decisión de nosotros mismos y de los asistentes técnicos, los técnicos del sistema que vengan a asesorarnos, del INTA, del MEFCA, del MAC. No es lo mismo, exactamente, venir en el aire y acercarnos, y tal vez justamente ese día don Miguel no está en su finca, a venir. Y aunque don Miguel no esté en su finca, encontrar la información que él tiene a mano. Y esta información
que cada hojita que ustedes miran aquí es un año de datos. O sea, tengo 365 datos por cada hoja y tenemos varias hojas. Por lo menos acabo de contarle sistemáticamente 7 hojas. Ya con 10, y él tiene más de 10, con 10 años de información de lluvia, ya es suficiente para que nosotros comencemos a construir criterios de utilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa que el 6 de febrero de los últimos 10 años ha estado lloviendo? ¿Es algo normal o es anormal? Bueno, en los últimos 10 años ha ocurrido, y esa es una base sólida que él tiene. Yo me preparo a que los 6 de febrero algo pase, porque yo les demuestro que ha pasado en los últimos 10 años, y esa es la información que nos sirve. Claro, sirve muchísimo más saberlo, porque esto de construir cuándo son las mejores fechas de siembra, cuánto dura la época de primera, cuánto y cómo se mueve la canícula, cuánto es la época de postrera, es relevante para nosotros para ir tratando de hacer una agricultura más segura, porque sabemos que las lluvias no dependen de nosotros directamente, ¿verdad? Esto depende directamente que si hay un sistema pluviométrico o no lo hay, pero es relevante por eso. Yo creo que ahí vamos a agotar el tema de las precipitaciones o lluvias, y pues muchas gracias por este conversatorio que hemos tenido, y vamos a continuar con otro tema. Muchas gracias. Hoy vamos a abordar lo relacionado al manejo integrado de la fertilidad del suelo. Les decía que estamos hablando de manejo integrado porque ya no vemos la fertilidad solamente desde el punto de vista químico. Ahora miramos la fertilidad desde el punto de vista físico, químico y biológico del suelo. O sea, el manejo integrado tiene que estar involucrado en la parte física del suelo, la parte química y la parte biológica. Solamente cuando manejamos los 3 elementos vamos a tener un equilibrio óptimo en el suelo, que es lo que nosotros buscamos al final. Dentro del manejo integrado, la fertilidad del suelo, como les decía, es importante, pero estamos hablando no de la fertilidad química, estamos hablando de los 3 tipos de fertilidad. Porque si nosotros logramos eso, estamos garantizando una buena producción, estamos garantizando además protección al medio ambiente, porque nuestro suelo sirve como filtro de contaminantes, y estamos garantizando nuestra seguridad alimentaria. Pero, ¿cuál es la clave del manejo integrado de la fertilidad? ¿Cuál creen ustedes que será la clave de eso? Es porque el suelo, ¿verdad?, va a darle los nutrientes que la planta necesita de manera natural, incluyendo las 3 cosas, y no se te va a agotar tan fácilmente. Entonces, siempre que usted vaya a sembrar un cultivo, va a tener los elementos necesarios para que ésta se pueda desarrollar y te dé muy buen fruto. Lo fundamental que tenemos que manejar en el suelo es la materia orgánica. O sea, si nosotros manejamos la materia orgánica, estamos manejando eficientemente nuestro sistema. ¿Y cómo podemos mejorar la materia orgánica? Aparte de lo que nosotros hacemos, incorporar abonos orgánicos, estiércoles, los abonos verdes, ¿verdad? Hay sistemas de manejo que todos los conocemos y que normalmente los hacemos, que son las rotaciones de cultivo, los abonos de cobertura, los rastrojos, que muchas veces no los manejamos, o los barbechos, por ejemplo, que tampoco nosotros, muy poco los manejamos nuestros productores. Entonces aquí podemos ver algunas láminas, todo lo que podemos hacer para mejorar la materia orgánica del suelo. Coberturas de suelo, labranza mínima, ¿verdad? A veces mucha gente no le gusta la labranza mínima, pero cuando rompemos menos el suelo, exponemos menos la materia orgánica a que se descomponga. Y lo que tenemos que tener es que la materia orgánica esté en el suelo, porque es la que mejora físicamente, mejora químicamente porque da nutrientes, pero además es la vida de los microorganismos. Por eso están las 3 fertilidades involucradas ahí. Pero ahora viene la pregunta, ¿verdad? Ok, hacemos todos los sistemas, hacemos las rotaciones, relevos, cultivos mixtos, pero lo estamos haciendo bien, o sea, así es la forma adecuada de hacerlo. Hay un aspecto que es importante, que muchas veces no lo consideramos, aun cuando utilicemos abonos verdes, hoja de los árboles que se puede usar como abono, vamos a ver más adelante algunas cosas de esas, o los mismos compostas que nosotros producimos. Entonces, fíjense bien, ¿qué debemos saber del abono orgánico para saber si el efecto que va a tener va a ser el que nosotros necesitamos? Todos los abonos, toditos los abonos, tienen lo que nosotros le llamamos una relación carbono-nitrógeno, ¿de acuerdo? O sea, ellos tienen nitrógeno y tienen carbono.
¿Y por qué entender eso es importante? Digamos que la relación carbono-nitrógeno es como la velocidad a que se va a descomponer un producto. ¿De acuerdo? Es la velocidad, el valor de la relación me va a indicar a mí si la velocidad va a ser rápida o la velocidad va a ser lenta. ¿Y eso para qué sirve? Porque mi producto, entre más rápido se descomponga, más nutriente va a liberar. Y entre más lento se descomponga, los nutrientes los va a incorporar lentamente. ¿Y eso para qué sirve? Porque si yo tengo cultivo de ciclos cortos, yo necesito que los nutrientes se liberen rápido. Si tengo cultivo de ciclos largos, necesito que los nutrientes se liberen lentamente. Es como hacer coincidir el momento en que el cultivo tiene más hambre con el momento en que el abono va a liberar la comida para el cultivo. Si nosotros no entendemos eso, no nos va a funcionar mucho. Por ejemplo, en general, ¿cómo funciona? Todos los productos orgánicos que nosotros ponemos en el suelo tienen dos componentes. Vamos a decir, un componente que se descompone rápido y otra parte que se descompone lento. ¿De qué depende eso? De la edad, de los materiales que nosotros utilizamos para producir el abono. Si usted viene, agarra y va a producir un abono y echa, digamos, tallos de maíz después de cosecha, de sorgo, restos de árboles, digamos, que ya los podó y los quebró. Entonces lo que estamos poniendo es bastante carbono en nuestro abono. Entonces, cuando ese abono esté listo y lo ponemos, lo que vamos a echar es más carbono que nitrógeno. Entonces, los componentes que van a producir nutrientes en ese abono van a ser poquitos. ¿De acuerdo? Van a ser poquitos. Por ejemplo, todos sabemos que en el suelo hay humedad, hay abono orgánico, hay microorganismos, hay una temperatura que es lo que hace que se descomponga. Pero tienen que haber también microorganismos que lo descompongan. Entonces, cuando yo pongo un abono, una materia orgánica, esta materia orgánica se mineraliza, se destruye para liberar los nutrientes, pero tiene dos fracciones. Una fracción que se descompone rápido y otra que se descompone lento. Entre más joven sea el material, más rápido se descompone. Entre más viejo, más lento se descompone. Y esta es la clave del éxito. ¿Por qué? Porque cuando un material es joven, la mayor cantidad de lo que va a liberar cuando se descomponga van a ser nutrientes. Y él va a producir una pequeña fracción de humus, que es la que mejora físicamente y biológicamente el suelo. Si yo pongo un material muy viejo, entonces lo que va a liberar nutrientes va a ser una fracción muy chiquita y la mayor parte va a producir humus. Entonces, ¿dónde va a estar mi impacto mayor en el suelo? ¿Dónde va a estar mayor el impacto? En el suelo, físicamente y no químicamente. ¿De acuerdo? No sé si me expliqué bien. Si el material es joven, produce nutrientes. Si el material es viejo, va a producir humus. Entonces, si yo quiero utilizar mi abono para que produzca nutrientes, tengo que buscar un valor de la relación carbono-nitrógeno que sea menor que 20. Si yo pongo una canavalia recién cortada, seguramente va a tener una relación de 15. Si la pongo una vez que saqué la semilla, probablemente tenga una relación de 30, 32, 35. Miren acá. Nosotros trabajamos desde el año 90, si no recuerdo, todas estas especies. Y determinamos la cantidad de carbono, el nitrógeno, y miren las relaciones carbono-nitrógeno. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos la cantidad de carbono entre la cantidad de nitrógeno y eso me da un valor. Entonces fíjense ustedes que ninguna de estas está por encima de 20. Porque como son materiales frescos, lo que me está indicando a mí ese valor menor que 20 es que cuando yo la incorpore al suelo, ella se va a descomponer rápidamente y va a liberar nutrientes. Fíjense en estos valores. Yo tengo aquí rastrojo de sorgo, una relación entre 30 y 100. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que la velocidad de descomposición va a ser lenta. Si yo tengo abono verde, tiene una relación menor que 30 y su descomposición va a ser
rápido. Entonces, ¿se dan cuenta? Muchas veces no logramos el éxito cuando usamos estos productos porque nosotros no entendemos que estamos aplicando materiales con relaciones muy altas. Y a veces, ¿qué es lo que puede pasar incluso? Que cuando yo pongo fertilizante, mucho de ese nitrógeno que yo pongo como fertilizante se inmoviliza por los microorganismos que hay en el suelo. ¿Por qué razón? Porque la fuente energética de los microorganismos es el carbono. Entonces, cuando yo pongo mucho carbono, la población aumenta. ¿Y qué pasa cuando la población aumenta? Necesita comer más. Hay más demanda de comida. Entonces se convierten, digamos, en competidores con la planta. Entonces yo tengo que saber qué relación tiene mi producto y yo puedo tener una idea rápidamente de qué es lo que va a pasar con mi cultivo. Esa es una cosa importante. La otra cosa es que nosotros necesitamos entender cómo se descomponen. O sea, yo lo pongo y que ya mañana, pasado mañana, ¿cuánto tiempo se va a descomponer? Aquí, fíjense bien, por ejemplo, este es hojas de genízaro. 16 semanas después todavía tengo como alrededor de un 20% de hojas que no se han descompuesto totalmente. ¿Después de cuánto? De 16 semanas. Pero cuando yo pongo caupí, mire, en 4 semanas el 98% ya se descompuso. Cuando pongo mungo, 6 semanas, 90% descompuesto. Si pongo granadillo, que es otro árbol, hojas, 91% en 15 semanas. Entonces necesitamos nosotros entender eso para poder decir, ok, si yo lo quiero usar para un cultivo, lo tengo que poner en un determinado momento. Porque aquí lo que estamos buscando es que coincida el momento en que libera el nutriente cuando la planta lo necesite. Si no, no hay éxito, porque ese es sincronizar, es sincronía. En qué momento la planta lo necesita y en qué momento se lo va a dar el abono. No es como el fertilizante, que yo lo pongo el soluble y nomás le llega. Pero los abonos no, ellos tienen que pasar por un proceso. Entonces, hay productos que se descomponen lentamente, miren, hay otros muy lentamente. La granza de arroz tiene un valor de relación carbono-nitrógeno mayor que 100 y se descompone muy lentamente. Y al final, estos productos que tienen relación alta producen más humus que nutrientes. Entonces, si yo quiero mejorar mi suelo físicamente, yo necesito algo que produzca humus. Si necesito el producto para nutrir a mi cultivo, necesito que sea de relación baja, para que se descomponga rápido y le dé más nutrientes que humus, porque ese es mi propósito. Entonces, tenemos que tener claro qué es el propósito que queremos con el producto que estamos usando. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, fíjense bien, yo les decía, cuando se descomponen, una parte se descompone rápido y una parte se descompone lenta. Si ustedes se fijan en esta, por ejemplo, miren, en la primera semana casi el 80% se descompuso. Pero después de eso, va lento, lento. Así son todos los materiales. Así son todos los materiales. Se descomponen una parte rápida y otra parte lento. Entre más joven es, se descompone más rápidamente. Miren este cómo se descompuso. Ya después de 6 semanas, él se empezó a descomponer lento. Si yo logro que en este punto, cuando comienza la máxima descomposición, comience la máxima necesidad del cultivo, la hice. Porque logré sincronizar la necesidad con la liberación. Esto es de, miren, este es genízaro, guanacaste, granadillo, madero negro. Este es cómo se descompone la biomasa. Y estas son cómo se descompone, cómo se libera el nitrógeno. Entonces miren, prácticamente el 40% del nitrógeno se libera en las primeras 4 semanas. Después va liberando lentamente. Miren esto, por ejemplo, el genízaro y el granadillo. Después de 8 semanas todavía siguen liberando poquito de nitrógeno. ¿Qué hicimos cuando ya estudiamos todo esto? Bueno, entonces dijimos, ok, ahora vamos a buscar
esa sincronía. Este es para, miren, lo tenemos para terciopelo, para mungo, para caupí. Este es cómo se descompone el material. Miren prácticamente el mungo, en la primera semana se descompone el 60%. Y en la primera semana libera prácticamente alrededor del 80% del nitrógeno que contiene. Esto no se ve bien en la gráfica, pero esta diferencia que hay entre esta raya y esta raya es agua adicional que el suelo almacenó cuando pusimos glidicidia y leucoadena comparada con fertilizante químico. O sea que el hecho de solo incorporarla al suelo, estoy facilitando justamente por la presencia de humus que el suelo almacene una mayor cantidad de agua. Eso es el agua. Pero esto que está aquí es el intercambio catiónico, porque lo medimos para todo, o sea, medimos para todo a ver si realmente cómo funciona. Entonces, esto que está para acá es el intercambio catiónico. Interesante, porque donde aplicamos los abonos orgánicos fue donde se alcanzaron los valores mayores. Una vez que ya entendimos cómo funcionaba eso, dijimos, vamos a hacer ahora los primeros ensayos, ¿verdad? Vamos a hacer los primeros ensayos. Este es mungo con sorgo, ¿verdad? Entonces dijimos, ok, seleccionamos el mungo dentro de los frijoles que estudiamos porque él florece rápido. Ya 25, 28, 27, 28 días él está floreciendo. Entonces dijimos, ok, sembramos maíz, ¿verdad? Y en este tratamiento sembramos el maíz y el mungo juntos, entre rayas. O sea, rayamos a 40, distancia 80 entre los surcos de maíz y el surco que queda en medio lo utilizábamos para sembrar el mungo. Entonces, aquí sembramos el maíz y el mungo el mismo día. En este tratamiento sembramos el mungo una semana después de sembrar el maíz. En este tratamiento sembramos el mungo 2 semanas después de sembrar el maíz. Aquí fue 3 semanas después de sembrar el maíz y este es el testigo sin mungo. Miren, 3.000 kilos. Y aquí nosotros también rompimos un poquito aquel pensamiento de que es que los abonos verdes son a largo plazo. Es que sí, ¿verdad? El efecto, no es cierto. El problema es que, primero, tenemos que saber seleccionar el frijol que vamos a utilizar y después el momento en que lo vamos a incorporar de acuerdo al cultivo para que cuando el cultivo tenga hambre, él esté liberando la mayor cantidad de nutrientes. Yo nunca había visto un mungo porque esté en San Francisco Libre. O sea, una zona más caliente, con menos agua, pero el frijol mungo, ahí fue una, yo digo brutalidad, nunca había yo, así las plantas, miren, de mungo. Entonces fíjense bien aquí lo que tenemos, por ejemplo, terciopelo, mungo, caupí. Cuando nosotros sembramos esas leguminosas para usarlas como abono, tenemos una gran ventaja, porque estas leguminosas fijan nitrógeno del aire. El nitrógeno que anda en la atmósfera, que nosotros lo respiramos, pero lo regresamos, ¿verdad? Las leguminosas lo fijan a la planta. La simbiosis entre la planta y la bacteria hace que el nitrógeno se quede ahí. Hay ensayos que ya hicimos, ya hemos medido cuánto nitrógeno del que hay en las leguminosas viene del aire. Lo hemos hecho con frijol, lo hemos hecho con estos abonos verdes. Pero lo que les quiero decir es que, por ejemplo, cuando yo incorporo un terciopelo, por ejemplo, más o menos unas 9 toneladas de biomasa, yo incorporo alrededor de 259.22 kilogramos de nitrógeno. Si yo convierto ese nitrógeno en quintales de urea, estamos hablando más o menos que yo incorporo entre 5 y 8 quintales de urea, solamente haciendo la canavalia o cualquier leguminosa, poniéndola en mi sistema y ella está fijando nitrógeno. Claro, ¿todos los 8 quintales son los del aire? No, ¿verdad? Pero el 60% de esos 6 quintales son del aire. Entonces, si son 8 quintales, alrededor de 5 quintales sí vienen del aire. El resto viene del suelo, del nutriente que hay ahí, porque la planta también come del suelo. O si en algún momento yo puse fertilizante, también la planta va a traer del fertilizante. Pero una buena parte viene del aire. Con solo que sea la mitad
del nitrógeno que venga del aire, y son 4 quintales, imagínense cuántos son, 4 quintales a 3.000, ¿cuánto está el quintal ahorita? 3.000, son 12.000 pesos. ¿Ya? Entonces, es digamos, muy beneficioso utilizar los abonos verdes como un mecanismo de darle nutrientes a la planta y de mejorar también el suelo. Y no solamente desde el punto de vista físico, porque él va a generar también humus, sino también que él va a mejorar la vida microbiana en el suelo. Entonces estamos atacando los 3 tipos de fertilidad de los que estamos hablando desde el comienzo. Estoy seguro que te van a preguntar, ¿y por qué no canavalia con maíz? ¿Por qué no caupí con maíz? Si el caupí tira más biomasa que el mungo, ¿sí o no? O caballero negro, por ejemplo, mucha biomasa también, ¿verdad? ¿Por qué no eso? Porque necesitamos utilizar un abono que florezca relativamente rápido, porque tienen que ser incorporados cuando ellos florecen. Por eso son abonos verdes, es cuando florece, es cuando lo tenemos que incorporar. Entonces el mungo, más o menos 25, 28 días, él está floreciendo. Cuando yo le he puesto 2 semanas después de sembrar el cultivo y él florece, yo lo incorporo al suelo y él le da en las primeras 4 semanas toditos los nutrientes al cultivo. ¿Por qué no pongo canavalia? Porque la canavalia florece a los 4 meses. Tendría que ponerlo yo demasiado tiempo, y cuando yo la canavalia quiere llegar a sembrar el maíz, ya eso está cerrado, ese es un colchón. Y lo mismo pasa con el caupí, ¿verdad? Entonces, es correcto que la canavalia la tenga en el café, o yo la puedo poner en plátano, o la puedo poner en cítrico, ¿verdad? Sí, la puedo poner, porque la canavalia es de ciclo más largo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el canavalia en sorgo o en maíz, pero la puedo utilizar como barbecho. ¿Quién utiliza canavalia como barbecho? Casi nadie. Entonces sale el invierno, pongo la canavalia de barbecho, puedo producir semilla para el próximo año y estoy incorporando, una vez que va a comenzar el otro ciclo, todos los materiales. ¿Ya? Entonces ahí mejoro mi fertilidad física, mi fertilidad química y mi fertilidad biológica. Y eso me está dando, digamos, un equilibrio entre los elementos que tienen que ver con el manejo integrado de la fertilidad, ¿verdad? Entonces, los abonos orgánicos que yo preparo también tienen una relación carbono-nitrógeno, porque eso depende de lo que yo utilice para construirlo. ¿Ya? Si yo le he hecho muchos materiales frescos, él va a hacer una relación carbono-nitrógeno baja, y cuando yo lo ponga como fertilizante, él va a liberar muchos nutrientes. Pero si yo le echo, digamos, cascarilla de arroz y luego acerrín, y lo que estoy haciendo es algo que tiene una relación carbono-nitrógeno demasiado alta, que no me va a servir como fertilizante para dar nutrientes. Sí me puede servir para mejorar el suelo físicamente. Pienso que este es un tema de gran importancia por 4 aspectos que lo he mirado, ¿verdad? Uno era que tenemos que saber el ciclo vegetativo de la planta para poder yo, ¿verdad?, mirar qué voy a aplicarle en cuanto a incorporarle, ¿verdad? Lo segundo es que tengo que verlo, la edad en que lo tengo que encalar, ¿verdad? Aplicar, que diga, ¿verdad? Porque ya decía usted que al momento de la floración, cuando mayor nutriente tiene la plantación, y eso lo tenemos que saber, porque depende del cultivo que yo esté estableciendo, me va a decir que es bueno o es malo. Lo tercero, que para mí es de gran importancia, es que también esta incorporación de esto me va a ayudar, además de la fertilidad, me va a ayudar a mejorar la estructura del suelo para que eso, la planta, sus raíces se me puedan desarrollar mejor y él pueda asimilar con facilidad los elementos o los nutrientes que él necesita. Y el agua. ¿Verdad? Principalmente. Y el cuarto punto que yo le estoy mirando que es benéfico, es que al yo mezclar estos nutrientes, estas plantaciones, la cantidad de plagas que voy a tener va a ser muy poca por la diversificación. ¿Verdad? Entonces eso me va a ayudar a que yo tenga una mejor producción, ¿verdad? Y que lo tenga también, ¿verdad?, desde el otro punto de vista, menos dañino, más saludable para el ser humano, porque no le estoy aplicando tanto
Claro. químico. Se favorece la biodiversidad y eso favorece el mismo control natural. De acuerdo. Sí, favorece el mismo control natural. Muy específico, usted ya lo puso como malo, como no adecuado para las plantaciones. Nosotros ocupamos ese genízaro suelto una cantidad de hojas que nosotros casi lo que hacemos es, como es lo más fácil cerca de recogerlo, junto con todo esto de mamón, de madronero, pero el que genera más es el genízaro. Es el que nosotros ocupamos para hacer el compost. No, está bien. Pero usted está diciendo que es lento. Sí, lo que pasa es que, es decir, si usted espera que la hoja caiga, ¿verdad? O sea, nosotros lo que hicimos en esa ocasión, cuando lo sembramos con maíz, fue que podamos. Entonces estaba tierno. Toda la poda, entonces lo mejor vale la pena, antes que caiga, hacer la poda e incorporarlo. Es que también el objetivo de él en ese momento es que lo ocupa, ¿verdad? Para hacer hace compostaje, Sí. para lo de la bolsa. Que usted decía, tengo mayor cantidad de humus, ¿cierto? Y eso es cierto. Entonces las plantas se desarrollan, claro, no van a tener la cantidad de nutrientes suficientes, Muy pero bien. sí van a tener Sí. algo para su desarrollo. Claro que va a tener, no es que no lleve nada, ¿verdad? El maíz yo lo puedo incorporar, el tallo ya leñoso, y él va a liberar un poquito de nutrientes, pero la mayor cantidad de lo que va a producir es humus al final. Ahora, nosotros sí lo hacemos la mezcla esta con estiércol de vaca, con brosa de frijol, que eso también nos ayuda a que este humus, porque además lo ocupamos realmente para llenado de bolsa, para mejorar suelo. Y ahí son plantas que se van a desarrollar y no están en etapas productivas de floración. Lo que queremos es que tenga suficiente materia orgánica, Correcto. por decirlo así, para que la planta responda, ¿no? Sí, en nombre de la universidad por acogernos aquí en su finca y que nos permita a nosotros también compartir, pues, ¿verdad? Porque nosotros siempre también aprendemos, ¿verdad? Así dedicamos un tiempo a estudiar cosas, pero también aprendemos ya en la práctica que ustedes lo hacen, ¿verdad?